Bueno, vamos con la unidad 1 de funciones para quinto de electro. Vamos a arrancar. Una función es una relación que va a tener dos requisitos, existencia y unicidad. Vamos a la idea de relación. Por ejemplo, yo digo la relación el siguiente de. Voy a tomar dos conjuntos, el conjunto A, que lo voy a llamar conjunto de partida, y el conjunto B, que lo voy a llamar conjunto de llegada. Por ejemplo, el siguiente de menos 2, ¿quién es el siguiente? Y el siguiente va a ser menos 1. Para 0, el siguiente va a ser 1. Para 1, el siguiente es 2. Y para 3, el siguiente es 4. ¿Qué es lo que hice? Armé una relación entre A y B. ¿Qué quiere decir? Que en el conjunto de partida voy a tener valores de los cuales va a depender el conjunto de llegada. A eso es lo que nosotros lo llamamos dominio. O sea, el dominio va a estar dentro del conjunto de partida y el conjunto de llegada va a estar la imagen, o sea, su reflejo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros ¿cómo lo podemos escribir esto? Lo podemos escribir como par ordenado. Menos 2, 1. Menos 1, 0, 1. 1, 2 y 3, 4. De acá viene el valor de x y de y que lo podemos graficar en los ejes cartesianos. También podemos escribirlo como función. ¿Qué quiere decir? La función de menos 2 es ¿cuánto? Menos 1. La función de 0 vale 1. Y la función de 1 vale 2. La función de 3 es 4. Quiere decir que estamos estableciendo f de x igual a y. Acá vamos a diferenciar dos variables. Una variable va a ser el x y la otra variable va a ser y. El x va a ser la variable independiente. ¿Por qué? Porque no va a depender de nada. Por ejemplo, yo puedo poner acá 5, ¿sí? Alternar el valor y su imagen, ¿cuál va a ser de 5? 6. O sea que 6 es dependiente ¿de quién? De 5. Por eso vamos a decir que el eje x, que el valor de x es la variable independiente y y va a ser la variable dependiente. Por eso acá dice f de x es igual a y, ¿sí? Entonces, para establecer una función, quiere decir que a cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento. Ahí viene la palabra existencia, único. Del segundo conjunto o ninguno, ¿sí? Entonces, nosotros, este ejemplo es en A y B. Es un conjunto acotado. Ahora lo vamos a llevar a un conjunto más extenso. Nosotros partimos de el siguiente de la siguiente relación. Por ejemplo, si yo tomo el valor de 2, el siguiente ¿cuánto es? 3. ¿Qué quiere decir? Que si esto es x, ¿cómo logro este 3? El siguiente va a ser adicionarle ¿cuánto? 1. X más 1. ¿Y qué dijimos? Que esto va a ocupar el valor de x y esto va a ser el valor de y. O sea, puedo armar una función que determine esto. ¿Qué voy a armar? Voy a poner f, la voy a definir que mi conjunto de partida sean los reales, o sea, todos los números, y mi conjunto de llegada sean los reales, todos los valores. Tal que f de x, mi relación, ¿qué va a ser? X más 1, ¿sí? Acá tenemos una función x más 1, que si nosotros recordamos en los años anteriores es una función lineal. Lo graficaron mediante tabla, lo habrán graficado mediante la pendiente y la ordenada. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es graficarlo utilizando los cortes con los ejes. O sea, el primer corte con el eje X lo voy a llamar intersección con el eje X. Para no escribir tantas veces eso, ¿cómo lo voy a simbolizar? De esta manera. Quiere decir que estoy cortando el eje X. De la misma forma voy a hacer el corte con el eje Y
que se va a llamar intersección con el eje Y. ¿Y cómo lo voy a simbolizar? Intersección con el eje Y. Vamos a utilizar los cortes con los ejes para graficar esta función lineal, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Arrancamos. Entonces, cortamos eje X. Si yo corto el eje X, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy evaluando el valor en 0. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Igualar a 0. Por eso se dice que es el 0 de la función, o también lo vamos a escribir como raíz, ¿sí? Entonces, si mi función, ¿cuál era? La función que estábamos trabajando era x más 1, o sea, voy a hacer x más 1 igual a 0, x igual a menos 1. Quiere decir que mi función va a cortar en menos 1. Después voy a hacer la intersección con el eje Y, voy a reemplazar por 0, porque es la ordenada al origen. Fíjate lo que estoy haciendo para poder graficarla. Corte con el eje Y, reemplazo por 0, 0 más 1, ¿qué nos queda? 1. Quiere decir que corta en el eje Y en 0, 1. Y corta en el eje X, ¿en dónde? En menos 1, 0. Esta es la primera aproximación que tenemos a una función lineal y la podemos graficar. Este es el eje Y, este es el eje X, ponemos los valores. Acuérdense que tiene que tener la misma distancia. ¿Y qué dijimos? Que era un polinomio de grado 1, o sea que va a ser una función lineal. Marco menos 1, 0, que sería este, y 0, 1. Tengo la función. Esta es una de las primeras funciones que tenemos. ¿Ven? Tenemos la raíz. ¿Qué más podemos decir de esta función? Asciende, o sea que va a ser creciente. Vamos a ir viendo cosas de las funciones. En principio esta. Bueno, seguimos con ejemplos de relaciones para entender la idea de función. Fíjate este otro ejemplo. La relación es el cuadrado de... Acá te puse, en vez de conjunto A y B, reales a reales. O sea que mi conjunto de partida va a ser R y mi conjunto de llegada va a ser R. Entonces, por ejemplo, el cuadrado de menos 2, ¿cuánto es? 4. El cuadrado de menos 1 es 1. El cuadrado de 0 es 0. El cuadrado de 1 es 1. Y el cuadrado de 2 es 4. Fíjate. Acá están todos los elementos relacionados. O sea, cualquier valor que yo tome, voy a tener una imagen. Quiere decir que están todos relacionados y acá viene con el dominio. El dominio está dentro del conjunto de partida y cuando yo quiera poner dominio voy a poner df. En este caso, como cualquier valor le puedo sacar, entonces voy a poner que son todos. Y fíjate los resultados, el conjunto de llegada. En el conjunto de llegada tengo a menos 1. ¿Tiene alguna relación? No. Tengo todos los valores, pero fíjate que si yo tomo el cuadrado, siempre el resultado va a ser como positivo. O sea que nunca voy a tener una imagen como negativa. Entonces la imagen, ¿cómo lo vamos a determinar? Vamos a poner IMDF y en este caso, ¿cómo voy a poner los reales positivos? Quiere decir que esta relación, su conjunto de partida va a ser los reales y su dominio también, pero su conjunto de llegada no van a ser todos los valores de los reales, solamente la parte positiva. ¿Y cómo vamos a definir esta función? La vamos a definir como x al
cuadrado. ¿Sí? Si la queremos graficar, esta es una ecuación, este es un polinomio de segundo grado y su gráfica va a ser una parábola. ¿Qué es lo que vamos a hacer para graficar? Marcamos los valores, menos 2, 4, menos 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 4. ¿Sí? Esta es una función muy particular porque es una función par. ¿Cómo par? Sí. Esa es parte de la paridad. Marcamos. Fíjate, voy a poner 2, 4. Voy a cambiar para que me entre bien los valores. Tengo para 0, medio 0. Para 1, medio 1. Y para 2, medio 4.